tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Y hoy, aunque es temprano, nos vamos a correr de la actualidad del día a día y nos vamos a sentar a pensar. Muy temprano para pensar, muchos de ustedes estarán pensando, ¿no? Pero la realidad es que yo quería que nos detengamos en esta semana de mayo, donde vale la pena hacer un balance de los tiempos que estamos viviendo, que se erigen como la nueva política y de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué va a pasar y cómo se puede llegar a desenvolver los distintos escenarios en cuanto a que se resuelvan los casos de corrupción? ¿Cómo llegamos a esta situación donde está enquistada, la corrupción es generalizada y ustedes lo saben muy bien y va a ser tan difícil mejorar el sistema? Y también el rol que ocupan los distintos poderes, porque son un límite al poder, el poder como límite al poder. Tal como les dije y hablamos la semana pasada de muchos de estos temas, parte de ese límite se vio cuando en las elecciones, en democracia, de esta República Democrática, cambia el gobierno, la rotación de los gobernantes es algo fundamental como resorte de esto, y también el límite que los distintos poderes le ponen al Ejecutivo, como así también otros grupos intermedios. ¿Cuál es el rol que está ocupando el partido de la oposición, el Partido Justicialista? Si efectivamente es un partido político de oposición o como si se repite a lo largo de la historia, más que nada bloquea e intercede al partido gobernante cuando no gobiernan ellos. Y todo esto y muchos temas más vamos a hablar en qué medida es posible hacer una comisión de élite o una comisión de notables o CONADEP de la corrupción, con prestigiosos invitados como Luis Alberto Romero, historiador, profesor, y Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional. Todos estos temas para sentarnos a pensar por la República, después de la pausa. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Provincia. Aquí estamos, en Dame el Poder. Luis Alberto Romero, gracias por venir. Y bueno, ese fue el interrogante mío y de muchas personas más, ¿no? O sea, ¿en qué medida es posible hacer, por ejemplo, una comisión de notables, una CONADEP de la corrupción? ¿Cómo lo ve? Eso no me parece una buena idea realmente, ¿no? Porque el tema de la corrupción viene unido a otras varias cuestiones institucionales y particularmente el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Entonces, crear una comisión por el costado del Poder Judicial es ir en contra de el otro gran objetivo que tenemos, que es llegar a tener un Poder Judicial fuerte y comprometido con la República, ¿no? Por otro lado, la CONADEP funcionó, fue una cosa muy importante porque permitió que mucha gente fuera a denunciar cosas que le habían pasado, agravios, ¿no? En el caso de la corrupción no hay nadie que vaya a denunciar nada, se trata más bien de investigar, no de recolectar testimonios de cosas que le han pasado, ¿no? De modo que no creo que sea comparable, pero básicamente esto de que yo creo que si apostamos todo a las instituciones, no podemos crear una institución al margen para vigilarlas. Es un camino más lento a la larga, pero más seguro, el de fortalecer la justicia. Esto se repite, la corrupción está enquistada, es muy difícil de sacar. ¿Cómo llegamos a esto y qué posibilidades hay de salir de esto? ¿Qué hay que hacer? Porque la verdad es que los protagonistas son los mismos en la justicia, algunos honestos, otros ricos. En el Poder Legislativo, que por ejemplo en asuntos constitucionales está el tema de ver de sacar los fueros para que pueda allanarse, por ejemplo, en el caso, esto surge a partir de Debido, que no se lo allanó, justamente porque tenía fueros, y bueno, pero de esta misma manera, aprovechando estos tiempos políticos, y este mismo sistema, muchos otros por ahí se pueden amparar el año que viene, y esto se queda en la nada, todas estas denuncias de corrupción. Entonces, por eso me pregunto, ¿no? Bueno, efectivamente es una tarea larga, ¿no? No es algo que se resuelva de un día para otro, es otra razón por la que no me parece muy útil lo de la
la CONADEP de la corrupción, es una tarea larga, sostenida, paciente, de esas tareas en las que hay que marcar hacia dónde se quiere ir y cada día ir haciendo un poquito. Me parezco Macri con esto, hacer un poquito cada día, ¿no? Pero creo que es así. La corrupción tiene un arco inmenso, desde la inmensa corrupción del último gobierno hasta cosas más micro, como un agente de aduana al que se le paga. Entonces hay que elegir los lugares y los blancos estratégicos. La justicia es uno, indudablemente, y hacer un esfuerzo especial ahí. Y luego el ejemplo, el famoso ejemplo, que yo creo que ha sido decisivo, ¿no? En la Argentina la corrupción se desbordó a partir de que todo el mundo vio que las altas autoridades estaban muy enfrascadas en eso, ¿no? De modo que un buen ejemplo de algunos periodos presidenciales de probidad y de honestidad ayuda mucho. Pero no hay soluciones mágicas, es como si uno quiere sacarlas, tiene hormigas en la casa y quiere sacarlas. Bueno, es lento, paciente, siempre va resurgiendo por otro lado y hay que volver a insistir. ¿Usted cree que funcionamos como sistema político? La democracia funcionó, ya lo dije al principio, pero o en parte sí, en parte no. Bueno, funcionamos mal, pero no somos el único país que funcionamos mal. Siempre nos comparamos con algunos pocos casos en que funciona bien y el resto de los casos tiene sus problemas. Pero claro, si miramos al Uruguay o miramos a Chile, estamos muy mal todavía. Pero estamos reconstruyéndolo según los estilos de la nueva política, donde los partidos pesan poco. Esto yo creo que hay casi que resignarse a que estamos en una fase de la política en que los partidos no son importantes. Pero hemos ganado una cosa que yo creo que es muy, muy valiosa, aunque a veces incomoda un poco, que es una división del poder muy efectiva. El presidente tiene mucho poder, pero no puede hacer lo que quiere. En el Congreso hay 3 grupos y para obtener una mayoría 2 se tienen que unir y esto es engorroso, es muy difícil para el que está día a día en la política, pero finalmente es muy bueno porque obliga a negociar y la política institucional consiste en eso, en que todos tengan que negociar y que no haya órdenes categóricas de esto se vota así. Yo creo que en ese sentido el Congreso está funcionando como hace mucho tiempo no lo vemos. ¿Qué puede hacer la gente? Porque yo veo en la calle todo el mundo y también en el interior que están indignados de ver la plata que circulaba y todo esto de lo que estamos hablando y como que toquen a la nada. Algunos cuando cierro la puerta de un taxi me dicen que devuelvan la guita. O sea, en la historia, ¿cómo se producen los cambios? Bueno, si hay algo variable en el mundo son los humores de la gente, ¿no? Porque la gente un día se indigna por una cosa y otro día por la contraria, o mejor dicho, el periodismo está muy sensible a lo más superficial de esto, ¿no? De hecho, las cosas que hoy sabemos están más expuestas, pero las conocíamos desde hace mucho tiempo y sin embargo una mitad del país votó por la continuidad de ese gobierno y nadie ignoraba cómo estaba funcionando ese gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que la indignación hay que dejarla un poco de lado y seguir con una política sistemática y tranquila. Sistemática en el sentido, bueno, queremos limpiar esto y tranquila en el sentido de, esto no es cuestión de medidas espectaculares, ni de pena de muerte, es cuestión de seguir las cosas paso a paso y evitar que se paren, esto ya es bastante, ¿no? Porque en la gente. Evitar que se paren los procesos. Okay. ¿No? Y los jueces, que hay algunos que están lentificando y otros no, otros avanzan. Hay que cambiar los jueces. Incluso hay una política, Elisa Carrió, que dice que los está observando, que evalúa la posibilidad de, no sé, de ver cómo seguir. Bueno, hay procedimientos establecidos que pueden funcionar, pero solamente si se lo hace dentro de esos procedimientos tendría sentido cambiar a los jueces. Hacerlo fuera de esos procedimientos con alguna medida extraordinaria. En general, Carrió tiende a pensar en medidas extraordinarias, ¿no? En grandes regeneraciones, y yo creo que eso no conduce a nada bueno, ¿no? Aun cuando siempre es bueno voces indignadas que mantengan la atención sobre el tema, eso es una cosa importante que ella hace, ¿no? Pero los jueces, en primer lugar, bueno, están, ¿no? Bueno,
Algunos los podemos cambiar, otros hay que dejarlos, hay que controlarlos más para que empiecen a actuar de un modo distinto y sobre todo ser muy cuidadosos con la nueva selección de jueces. Es decir, que hay que admitir que mejorar la justicia va a ser un proceso que puede llevar unos años. Y que el hecho de que alguien espectacularmente le hagan juicio político no es en sí significativo, ¿no? Lo importante es que de ahora en adelante se controle muy bien a quién se elige juez. Con respecto al Partido Justicialista, que me llamó la atención y a muchos de nosotros, que uno a veces se pregunta si un sector, más específicamente el kirchnerismo, que hasta dijo bien clarito que quiere que este gobierno le vaya mal, incluso hay otros moderados del peronismo que no piensan así, hay que aclararlo. En este momento, ¿usted cómo lo ve? ¿Están erigiéndose más como un grupo de presión? ¿Están haciendo una oposición razonable? ¿O no? La historia de siempre de que cuando no gobiernan quieren que se vaya el que está. Bueno, una primera aclaración es que hay una buena parte de gobiernos que son justicialistas, están totalmente en la exposición, no han sido excluidos, gobiernan un montón de provincias, un montón de municipios, de modo que afortunadamente no están afuera, sino un poco adentro y un poco afuera, de modo que eso los convierte en socios de lo que está del gobierno, ¿no? Ahora, por otro lado, el Partido Justicialista es por ahora una cosa un poco heterogénea, todavía no hay una conducción homogénea, ¿no? Y efectivamente lo que se llama el Frente para la Victoria, que fíjese usted, el Frente para la Victoria es una cosa de existencia formal muy vaporosa, no sabemos qué es, ¿no? Salvo un sello que ha aglutinado detrás de Néstor y de Cristina Kirchner a un montón de gente, ¿no? Pero los que siguen detrás de esa conducción efectivamente tienen una actitud de oposición sistemática. Los que no siguen bajo esa conducción están actuando razonablemente, pero nadie quiere dejarle el terreno de la protesta social al otro, ¿no? Porque, bueno, así funciona la política en todas partes. Lo que pasa es que estamos poco acostumbrados a una política de conflicto cotidiano, de negociación, de nos peleamos un día, volvemos a reconciliarnos otro día, ¿no? Porque hace muchos años que no la tenemos, ¿no? Pero me parece que estamos haciendo un buen ejercicio de lo que es la política real. O sea que usted es optimista con respecto a las posibilidades de que esto lo haga bien este gobierno y que pueda mejorar en algo el sistema. Yo soy muy optimista, en primer lugar, ¿no es cierto? Creo que depende de muchas cosas, de las cuales el manejo del Parlamento es una de ellas, pero no es la única. Obviamente la economía también es muy importante. Pero en cuanto a cómo funciona el Congreso, sí, soy optimista en cuanto a que el conjunto de los conflictos va a tener una tendencia a los acuerdos, más que una tendencia a la confrontación. Por ejemplo, la semana pasada se trató la ley sobre la famosa ley sobre despidos, y finalmente, después de muchas vueltas, van llegando a una solución extraña desde el punto de vista lógico, pero nada rara desde el punto de vista político, con la que cada parte obtuvo algo del beneficio que buscaba. Bueno, yo la próxima vez lo voy a volver a invitar para que analicemos cómo va todo esto, en lo cual usted es optimista, y otros temas más de los cuales siempre escribe en La Nación, tan interesantes y en otros medios. ¿Cómo no? Que son su especialidad. Así que le agradezco mucho haber estado acá, profesor. Después de la pausa, Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional. Gracias por venir, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la
la posibilidad de que, o qué opinás, de que haya una comisión de notables o una CONADEP de la corrupción, si es que esto de la justicia se demora y se atasca o no? A mí me parece que independientemente del accionar de la justicia, sería muy positivo para este momento de la historia argentina que existiese una comisión de hombres y mujeres notables que se encarguen de realizar una investigación profunda, independiente, sobre la corrupción pasada y que también fijen algunos parámetros de control de la ciudadanía sobre la actual gestión. Me parece que si la República Argentina renació después de una dictadura militar, mediante la investigación que hizo una comisión de personas independientes, idóneas y muy respetadas, como fue la CONADEP, estamos en un momento quizás de refundación en temas de la lucha contra la corrupción, y una comisión de estas características creo que le daría una visibilidad, una simplificación del lenguaje y ciertos parámetros de punto de día cero o de punto inicial para luchar contra el flagelo de la corrupción, que es el grave problema que tenemos, unos graves problemas que nosotros tenemos en Argentina, porque si pensamos que no hace mucho renegociamos la deuda externa más grande de toda la historia de la humanidad, que triplicaba la que había sido hasta ese momento, que era Rusia y Ucrania, y que seguimos con los mismos caminos, con los mismos hospitales, con los mismos colegios, con la misma prestación de los servicios públicos. La respuesta es: hemos sido un país terriblemente corrupto. Bueno, si no ponemos un día cero, si no resignificamos y refundamos este elemento cultural del país, y no creo que tengamos destino. Una comisión de notables sería un buen punto de inicio. ¿Y cómo se puede mejorar el sistema? De hecho, estamos viviendo una etapa que se llama a sí misma la nueva política, con los mismos protagonistas, los mismos jueces, el mismo poder legislativo, donde, por ejemplo, hay fueros. Con el hartazgo de la sociedad civil. La sociedad civil se tiene que hartar de ciertas cuestiones, de ciertas temáticas, especialmente de la corrupción. Y creo que la sociedad argentina, me parece, por primera vez en mucho tiempo, ha empezado a visorar que la corrupción no es algo lejano, sino que algo le perjudica diariamente en su vida cotidiana. Que la corrupción implica cada vez que viene un aumento de gas que alguien ha sido corrupto y no ha trabajado para desarrollar una política nacional activa en términos de energía, cuando se tiene que subir a un transporte público, ya sea el tren, el colectivo o el subte, y va hacinado, se da cuenta que alguien se la ha robado y por eso no hay mejor transporte público, y así sucesivamente. Me parece que el hartazgo de gran parte de la sociedad argentina es la posibilidad del cambio frente a los mismos personajes, porque esos personajes no están puestos ahí por obra de Harry Potter, porque lo elegimos nosotros. Entonces, en la medida que pierdan la capacidad de elegibilidad, creo que van a generar ciertas transformaciones. Y con respecto a unificar todas las causas, algunos analistas piensan que eso demoraría las causas de corrupción, otros pensarían que esta demora les daría tiempo por ejemplo, que puedan integrar parte del Congreso, con lo cual empiezan a tener fueros y ya nadie más va preso, ni avanzan las causas, o no, no se unifican y cada juez avanza hasta lo que puede y recién al final se unifican. ¿Qué es mejor? Si el juez que va a actuar o jueza que va a actuar es probo, independiente y célere, me parece que es preferible que exista una unificación de causas, porque una unificación de causas le permite a quien investiga tener un panorama interconectado de aquellas conductas delictivas que se desarrollaron y poder tomar decisiones sincrónicas en términos de la investigación. Las causas en varios jueces pueden generar muchas veces, me parece, obstrucciones, entrecruzamientos judiciales que van a entorpecer la investigación general. A mí me parece que la unificación, hasta de una perspectiva sistémica, favorecería a una profundización de la investigación si el magistrado o magistrada reúne estas condiciones. Sin estas condiciones, ni unificado ni divididas, se va a poder conocer la verdad. En el caso de que le vaya bien a Cambiemos, a este gobierno, teniendo poder sobre el ámbito nacional, provincial y municipal, ¿existe la posibilidad de que haya como demasiado poder y que sea como
como algo, diríamos, una suma del poder. O sea, ellos mismos tendrían que tener, en caso de que les vaya bárbaro dentro de unos años, algún resorte como para que tantos distritos gobernados tengan un límite de poder. Para eso tiene que funcionar la justicia legislativa, pero digamos, yo me lo pregunto, ¿existe ese riesgo o no? El resorte lo tenemos en el cumplimiento de la Constitución Nacional. Si se cumple la Constitución Nacional y se cumple la división de poderes, lo que surja la soberanía popular nunca va a ser un problema para la gobernanza, al contrario. Ahora, me parece que este gobierno, con tanto poder acumulado, en el ámbito de la gestión, tiene una prueba de fuego muy particular. Si este gobierno de acá a febrero o marzo del año que viene, que ya va a empezar la campaña política para elección de medio término, no consigue, en términos de gestión, algunos resultados bien diferenciados de lo que nos dejó el kirchnerismo, este gobierno creo que va a ser un tránsito o un intermedio entre los gobiernos peronistas. Si consigue consolidar algunos indicadores de mejora de gestión o de proyección de mejora de gestión o una nueva forma de gestionar, me parece que tienen posibilidades de consolidarse en la segunda parte del mandato y aspirar a un nuevo mandato, ya sea Macri el candidato u otro candidato del espacio. Desde el punto de vista estrictamente constitucional, uno de los temas que se hizo una denuncia, el doctor Ernesto Reggi denunció el delito por el ejercicio de la profesión. Esto cayó en Bonadío, en Claudio Bonadío, en el juzgado federal, a Cristina Fernández de Kirchner para que investigue el juez si es o no abogada de la Universidad de La Plata, y en caso de que esto así no fuere, el delito que pide investigar sería de usurpación de título. Yo lo que quiero saber no solamente usurpación de título que está planteando la denuncia, sino también ¿Qué abarca esto? De fraude a la administración pública, porque la expresidenta, con el rótulo del título o la categoría del título, el concepto del título, cobró adicionales durante toda su etapa en los distintos cargos públicos. Me parece que es una cuestión muy sencilla, demostrar si uno es abogado o no es abogado. Uno presenta el título que cada uno tenemos en nuestra casa y se demuestra si uno es abogado o no es abogado. Es una causa, digamos, muy sencilla de dilucidar. No debe ser muy fácil porque esta causa ya existió parecida en otro juzgado, creo que fue Ollarvide y quedó archivada. Bueno, sí, parece que Ollarvide debe haber visto el título y debe haber estado en regla el título, una copia certificada del título, o el legajo original o una copia certificada de ese legajo original. Pero me parece que cualquiera de nosotros en condiciones normales que dijeran que se duda de la autenticidad de la profesión que nosotros invocamos, presentamos el título y no tendría que existir ningún tipo de controversias. Es una cuestión de fácil solución. ¿Qué le dirías a la gente como profesor de Derecho Constitucional que tendríamos que tener en cuenta los ciudadanos para poder lograr que se haga justicia, que salgamos de esta calecita donde siempre volvemos a ver la misma película del gobierno que se va, los jueces que investigan a lo que pasó y entonces nos roban la plata y otra vez volvemos a estar cada vez más pobres y después mejora la economía y después... o sea, es un círculo que yo tengo un segmento que se llama La Calecita que ahora no lo estoy haciendo en estos días. ¿Qué nos dirías como ciudadanos? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? El impacto de la opinión pública es importante, ¿no? Yo creo que la opinión pública, más que pedir, se tiene que concientizar en que tiene que poner límites y no soportar más situaciones, dejar de ser cortoplacista, dejar de ser egoísta, dejar de pensar que si hay un periodo de bonanza económica que lo beneficia, no importa cómo están los otros y no importa lo que hagan a quienes hemos elegido para que nos gobiernen. Es un cambio cultural muy importante, pero es como una suerte de terapia de grupo que tenemos que hacer, de confrontarnos con ese otro lacaniano con mayúsculas y ver cómo nos ha ido de esta manera colectivamente, y que como nos ha ido colectivamente, tampoco nos ha ido muy bien individualmente, porque muchas veces tenemos un determinado éxito individual, pero pensamos en nuestros hijos y cómo se pueden desarrollar o no en el país, y no nos da mucha alegría u optimismo esa perspectiva. Me parece que el cambio está en la sociedad, en ciertos mínimos culturales de la sociedad. Si eso no cambia, no hay ley, no hay reforma. Es muy difícil cambiar la cultura. Sí, me parece que la cultura va cambiando cuando las personas empiezan a tomar conciencia del daño
que esa cultura actual le ha generado. Por eso vienen las contraculturas, como una respuesta. Si no cambiamos eso, después podemos reformar leyes, podemos unificar fueros, podemos generar muchísimos mecanismos, pero si quienes están en las distintas esferas de la organización del poder no sienten que cosas que la sociedad ya no soporta más y que les va a costar ese lugar en el que están y que muchos no podrían estar en otro lugar porque no sabrían qué hacer de su vida, y hablo muchas veces del Poder Judicial especialmente, entonces me parece que cuando tomen conciencia de esta demanda social, el funcionamiento de las instituciones va a cambiar. Sí, realmente me queda menos de un minuto. ¿Hay algún otro país, sistema político comparado, que haya estado en estos niveles de corrupción generalizada y haya podido salir con esto que me estás Sí, me parece que Brasil es Sergio Moro. Es un gran ejemplo porque... Lo está intentando, no terminó la película ya lo todavía. tuvo con Collor de Mello en su momento. Es decir, Brasil ha reaccionado contra la corrupción aplicando los mecanismos institucionales y haciendo que lo que vino fue mejor de lo que se fue, pero lo que vino se quedó tanto tiempo en el poder que ahora está padeciendo lo mismo que le generó la posibilidad de acceder al poder. ¿Tenemos un Sergio Moro? ¿Un juez del interior? Sí, yo creo que acá hay muchos jueces que son idóneos, que son valientes en varios fueros. Yo soy un convencido que un poder judicial robusto y legítimo hace a un país diferente. Hay jueces así. Bueno, yo creo que hay jueces así. Gracias por haber estado acá. No, gracias a vos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder. Y a todos ustedes también. Gracias por haber estado aquí. Dámele todo el poder. Dámele todo el power. Dámele.